Amigos y amigas, gracias por estar en nuestra sintonía. Somos su entrevista informativa en La Jugada. Y por supuesto, hoy día jueves aún continúa lloviendo. Usted manténgase muy pendiente de las indicaciones que brindan las autoridades para evitar cualquier percance. Hoy en nuestra emisión vamos a conversar un poco sobre el proyecto arqueológico Cabeza de Jaguar, un proyecto muy importante y que por supuesto ha denominado al arqueólogo salvadoreño Federico Alejandro Paredes como el Premio Nobel de Cultura 2018, a quien quiero darle la bienvenida. Muchas gracias, es un gusto estar con Gente B y saludar a toda la audiencia. Claro, ¿cómo recibe este Premio de Cultura 2018, doctor? Obviamente el proyecto Jaguar de Piedra es un proyecto muy importante y que obviamente nos arroja mucha de nuestra historia en el país. ¿Y cómo recibe usted ese galardón? Bueno, muy contento, ¿verdad? Y quiero aprovechar para saludar al Consejo Comunitario de Comunidades Indígenas de Tacuba, que fueron quienes hicieron la primera postulación, también a la Fundación Metáfora por haber hecho una postulación, y también al Centro Nacional de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, CENICH, por haber apoyado esta candidatura. Muy contento en realidad, muy contento de estar pudiendo participarle a la gente en El Salvador sobre los monumentos de la tradición Cabeza de Jaguar, que son monumentos que tienen 23 siglos de antigüedad, claro, y que hablan del surgimiento de las ciudades-estado en el sureste de Mesoamérica y que están acompañando la construcción de una nueva manera de ver y pensar los territorios en el occidente del Salvador. Claro, entiendo que este Premio Nacional de Cultura se entrega en noviembre y obviamente también la ministra de Cultura, Silvia Regalado, ha dicho que es un premio muy merecido y que está a la altura. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, los trabajos que han acompañado la investigación científica han sido efectivamente publicados en revistas internacionales, en libros. Hay una página web de la Universidad Nacional Autónoma de México en donde se puede consultar esta investigación. Entonces, efectivamente, he estado en foros internacionales haciendo difusión y además teniendo intercambios con los colegas arqueólogos científicos sobre lo que esto implica para el conocimiento de la zona maya del sur. Claro, quiero preguntarle para contextualizar a nuestra teleaudiencia. Nosotros hemos conocido también que, por ejemplo, el gobierno de El Salvador ha nominado también el Paso del Jaguar, por ejemplo, que está vinculado y obviamente se pretende visibilizar así también esta importancia. ¿Cuánto dura esta investigación que obviamente realiza usted y que hoy le nomina como el Premio Nacional de Cultura? Gracias. Mire, ahí he tocado un punto importante, yo creo que sí es bueno destacarlo porque la herencia prehispánica en este país, que tiene 23 siglos de antigüedad, ha estado resumida, por ejemplo, en las páginas de la colección Cipotas y Cipotes de los libros de texto de estudios sociales, apenas en una página, ¿no? Y creo que tenemos que hacer justicia con todo ese proceso histórico de acumulación y a partir de ahí empezar a reflexionar lo que implica que para nuestra sociedad estos monumentos hayan estado lejos de los ojos de la gente y que por fin un gobierno haya decidido que pueden llegar a ser monumentos públicos para que todo el mundo los conozca y todo el mundo se pregunte qué son, por qué están ahí, qué tan antiguos son, de dónde venimos. ¿Qué significa las cabezas de jaguar? Entendemos nosotros Sonsonate, Aguachapán, Santa Ana, pues realizan descubrimientos de estos monumentos, al menos 60, que obviamente ahora se están conociendo y visibilizando. Sí, los territorios que ahora conocemos como el occidente del Salvador, Aguachapán, Sonsonate, Santa Ana, de ahí proceden de sitios arqueológicos que son centros cívicos ceremoniales. Entonces, en la propuesta regional, la propuesta, digamos, de investigación, lo que yo fui descubriendo fue que las cabezas de jaguar acompañaban a los retratos de los gobernantes y estaban en los sitios sagrados que eran, digamos, las cabezas políticas de la región. Tenemos una en Chalchuapa, tenemos otra en Ataco, y la tercera, y esto fue una conclusión de mi tesis, debería de estar entre el río Ceniza y el río Sensunapán por la cantidad de hallazgos que estábamos viendo en esa zona. Y casualmente, o no es casual, más bien se ha confirmado que el sitio Tacuzcalco, que hemos estado escuchando en los últimos meses y desde que comenzó el año en realidad en los medios de comunicación, ese es el sitio de donde viene una importante tradición de cabezas de jaguar asociadas a un centro cívico ceremonial de grandes dimensiones. ¿Cómo ha afectado, doctor, obviamente la construcción que se realiza en Tacuzcalco? Sabemos que ha violentado los procesos y obviamente violenta también la ley de patrimonio cultural del país.
Fíjese que uno no puede cerrar los ojos ante la evidencia. Ahí se han hecho excavaciones arqueológicas que han determinado que una parte donde se están poniendo las casas el día de hoy es exactamente encima de donde hay vestigios arqueológicos. Entonces, como arqueólogo, yo eso es lo que tengo que decir. Cuando me preguntan, ¿se está dañando algo que es de información vital? Yo le digo, ahí donde están pasando los tractores y donde están construyendo las casas, podría estar el retrato de un gobernante del periodo preclásico y podría ser que nunca lo encontremos gracias a esa destrucción que ha habido. Claro. 10 años ha durado esta investigación que usted ha realizado. Háblenos un poco al respecto de qué significa para usted este proyecto arqueológico Cabezas de Jaguar y obviamente cómo arroja de ese conocimiento prehispánico también en la historia de nuestro país. Mire, significa hacer las cuentas con un pasado que no hemos estado viendo. Yo desde pequeño fui viendo estos mapas que hablaban de la arqueología de Centroamérica y que cuando llegábamos a El Salvador el mapa estaba en blanco. Y me causaba bastante preocupación esto, me preocupaba y me causaba incredulidad, claro, ¿verdad? Porque yo con lo poquito que percibía iba dándome cuenta que eso no podía ser así. Entonces el proceso de la investigación ha estado motivado por llenar ese mapa y que conozcamos cuáles son en realidad los desarrollos que en esta región se dieron. Y fíjese, las Cabezas de Jaguar hacen parte de un proceso civilizatorio que le va a ofrecer, digamos, un primer hervor a lo que vamos a conocer como la cultura maya. claro. Porque las Cabezas de Jaguar están asociadas a la escritura jeroglífica. El monumento 1 de Chalchuapa tiene 8 columnas de escritura jeroglífica en una lengua que todavía no sabemos leer y que para poder llegar y acceder a ella necesitamos encontrar más evidencia. Por eso se justifica seguir haciendo investigación. ¿Qué reflejan estos monumentos esculpidos, obviamente, de nuestra historia prehispánica y que es muy importante que uno los conservemos y obviamente el gobierno haga todos los trabajos para seguir manteniendo esos monumentos que son muy importantes y que forman parte también de nuestra historia? Sin duda el trabajo del gobierno es fundamental en esto porque necesitamos una política pública que esté enfocada en los territorios y esté enfocada en pensar cómo vamos a resolver esta realidad compleja que tenemos. Y cuando me refiero a una realidad compleja, quiero decir de que los sitios arqueológicos de este país están en los territorios agrícolas y que tenemos alrededor de 600 sitios arqueológicos documentados y eso hace un promedio más o menos de 2.2 sitios por municipio. Que podemos tener un plan de gestión del territorio a partir de eso y que la única manera que lo vamos a poder hacer es trabajando junto con las comunidades a partir de la investigación participativa. Y eso implica un cambio en el modelo de gestión cultural de este país, porque la Ley de Patrimonio Cultural, que es de 1993, tiene virtudes y también tiene limitaciones. Entonces, una reforma integral de esa ley debería de entrar junto con dos cosas. El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas a decidir qué se puede hacer y qué no se puede hacer con los sitios de sus abuelos. Claro. Y además, la valoración comunitaria del patrimonio cultural, que es un proceso que tiene que tener carácter nacional, porque solo así podemos garantizar de que esos territorios y esos sitios arqueológicos que son de diversas características se puedan mantener vinculados con la comunidad y por lo tanto vivos. Y que obviamente han sido violentados algunos territorios que resguardan mucha historia de nuestros antepasados, por ejemplo con la construcción de Tacuzcalco y otros monumentos que no han sido aún quizás descubiertos en el país. La historia del saqueo en El Salvador es una historia que también hay que hacer un proceso histórico de documentación de cómo llegamos a estos niveles, ¿no? Claro. Cómo llegamos a los niveles. En los años 80 estaba de moda coleccionar piezas mayas en el primer mundo y entonces, por ejemplo, el sitio de Carasucia lamentablemente sufrió un proceso de saqueo indiscriminado. Claro. Y han habido saqueadores profesionales en este país y colecciones particulares a donde han ido a parar el saqueo. Entonces, es algo de lo que tenemos que hablar. ¿Qué pasa con las autoridades de cultura en cuanto al tener conocimiento de estos saqueos que se puedan estar dando y que destruyen obviamente nuestro patrimonio cultural? Mire, las autoridades pueden cambiar y han cambiado, pero el modelo de gestión es el que tenemos que cambiar. No me interesa a mí señalar a personas. Yo creo que mientras no tengamos un debate nacional sobre lo que implica que estamos viviendo en un territorio que ha estado poblado por tanto tiempo y que por lo tanto vamos a estar todo el tiempo en contacto con nuestro pasado. Si no hacemos cuenta con eso,
no importa que llegue una autoridad que sea más talentosa que otra. El Claro. modelo de gestión es el que debe de cambiar y debemos de abrir un debate nacional sobre cómo cambiar ese modelo de gestión y cuáles son los ingredientes que tienen que estar en un modelo diferente, nuevo. Claro, es muy importante también vincular a las comunidades en los territorios para seguir obviamente reflexionando y obviamente esta investigación, este premio de cultura nacional que a usted se le otorga, obviamente va a visibilizar el trabajo que se realiza y por supuesto vamos a irnos a nuestra primera pausa. Al regresar vamos a seguir hablando un poco y reflexionando más sobre el proyecto arqueológico Cabezas de Jaguar. El Ministerio de Salud te invita a ponerte al día con las vacunas de tus hijos e hijas para prevenir enfermedades como el rotavirus, neumococo, tuberculosis, sarampión, rubiola, tétanos y otras. Los establecimientos del Ministerio de Salud y el Seguro Social vacunarán a niños y niñas menores de 5 años y no olvides presentar la cartilla de vacunación. Ponte al día con tus vacunas para que nuestra niñez crezca sana. El Ministerio de Salud te invita a ponerte al día con las vacunas de tus hijos e hijas para prevenir enfermedades como el rotavirus, neumococo, tuberculosis, sarampión, rubiola, tétanos y otras. Los establecimientos del Ministerio de Salud y el Seguro Social vacunarán a niños y niñas menores de 5 años y no olvides presentar la cartilla de vacunación. Ponte al día con tus vacunas para que nuestra niñez crezca sana. Este es el momento en el que todos somos hijos de un mismo pueblo, el momento en el que todos tenemos un mismo futuro, es el momento en el que se cura un mismo pasado. Este es el momento de ver hacia adelante, de prestarnos unos a otros la misma tierra, de confiar en que de un gran dolor, con fe, solo puede salir un bien extraordinario. Este es el momento de dar gracias por un hombre, hijo de todos, padre de todos, santo de todos, porque hoy se alza, al fin, la voz de los sin voz, y esa voz hoy es la voz de todo El Salvador, un santo para todos los salvadoreños. Felicidades, El Salvador. Alba Petróleos. Sanchia, con más de 30 años revolucionando la industria del plástico, te brinda soluciones mobiliarias para el hogar con nuestra distintiva calidad garantizada, prácticos y resistentes, con diseños de gran estilo y novedosos, fabricados para brindarte siempre la mejor calidad y comodidad en toda ocasión. Vive la experiencia Sanchia. Haz tu pedido ya. En el camino encuentras productos y alimentos preparados como snacks, cafés y bebidas frías variadas. Recuerda que Alba Petróleos es tu mejor opción, siempre con una estación de servicio cerca de ti. En La Piñata preferimos tiendas de conveniencia, El Camino. Por nuestro futuro, por nuestro presente, por lo que hemos logrado y por lo que no queremos perder, por nuestra historia. Atrévete. 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 Atrevámonos. Con la fuerza de la gente, Hugo Presidente. Por nuestro futuro, por nuestro presente, por lo que hemos logrado y por lo que no queremos perder, por nuestra historia. Atrévete. 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 Atrevámonos. Con la fuerza de la gente, Hugo Presidente.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el doctor Alejandro Paredes, quien es Premio Nacional de Cultura 2018. Y obviamente estábamos conversando un poco sobre la importancia de visibilizar el trabajo que se realiza en esta investigación que ha durado 10 años. Y quiero preguntarle qué hemos logrado precisar con su investigación y qué se abona también a, obviamente, el tema académico en el país con esta investigación que hablábamos tras cámara. Ha pasado desapercibido el tema de nuestra historia por muchos años. Bueno, mire, ha tocado un punto bien importante porque la cultura maya se conocía de manera muy fuerte a partir de las investigaciones en el periodo clásico y sobre todo a los desarrollos del área central de Petén, que es lo que llamamos las tierras bajas mayas y la península yucateca. Pero resulta que el periodo preclásico es un periodo fundamental para entender el surgimiento y el desarrollo de la civilización maya. En los últimos años ha estado en las noticias presente internacionalmente el tamaño de esa gran pirámide del Mirador, ¿verdad?, en Petén, que es del periodo preclásico. Y el argumento y algo que se recoge en este libro, que es de mi autoría con Jonathan Kaplan, es la zona maya del sur. Vamos a mostrarlo. La zona maya del sur, ese es un libro que se llama Agua, Cacao y el surgimiento de los mayas en Chocolá. Chocolá es un sitio que está en la boca costa de Suchitepeques, en Guatemala. Pero en este libro recogemos toda la tradición de la zona maya del sur, que comprende la boca costa, la planicie costera, las costas, inmediatamente en la cadena montañosa, ¿verdad?, que recorre las Américas. Estos desarrollos son de tanta importancia y de tal importancia que no podemos entender esos desarrollos de Petén si no vemos lo que está ocurriendo en esta zona. Es en esta zona donde tenemos la escritura jeroglífica maya más temprana. Y Chalchuapa hace parte de ese corredor, es decir, el monumento 1 de Chalchuapa tiene la escritura jeroglífica, uno de los monumentos con escritura jeroglífica más temprana del periodo preclásico. Claro. Es decir, que hablar de las cabezas de jaguar es hablar de algo que yo llamé las dinámicas regionales y los procesos locales. Estamos teniendo, doctor, en pantalla algunas piezas esculpidas, obviamente. ¿Qué significan las cabezas de jaguar? Mire, su significado es una cosa muy profunda y aquí apenas estamos empezando a conocer de dónde vienen, cómo son, cuáles son sus características. Su significado profundo es algo a lo que yo me he refrenado todavía para caracterizarlas. He hecho un abordaje antropológico y entendemos que acompañan el surgimiento del poder. El poder lo tenemos que entender tanto como el poder político, económico, pero también el poder espiritual. Acompañan entonces al gobernante. Tienen formas, ahí hay un código. También tenemos que hacer más investigación para decodificarlos. Estos monumentos tienen características bien particulares y yo me he enfocado ahorita en sus formas, pero quiero que se abra el debate también para que no solo el antropólogo opine sobre su significado, sino que podamos incluso cuestionar por qué se llaman cabezas de jaguar. Claro, y quiero preguntarle también, pues obviamente, ¿qué significan estas piedras esculpidas, obviamente, y denominadas cabezas de jaguar, justamente, y que plasman algunas, pues obviamente, algunos gobernantes de la época prehispánica de nuestro país? Acompañan los retratos de los gobernantes, así lo vimos en Ataco, así lo vimos en Chalchuapa. Son monumentos que tienen espirales, que ahí podemos encontrar números, podemos encontrar... Continuamos viendo en pantalla puntos, algunas. Ojos. Ahí tenemos eso, por ejemplo, es el monumento número 40 de Ataco. Este monumento fue encontrado junto con otras dos cabezas de jaguar, junto con el retrato de un gobernante, es una vista lateral. Esta es otra de las de Ataco. Muy interesante cómo está construida su parte inferior, ¿verdad?, partida en dos y con esas espirales. Aquí tenemos códigos del cosmos, aquí tenemos una filosofía, una manera de entender el universo. Y esta en particular es muy interesante porque fue tallada sin esos espirales que siempre estamos viendo en la parte superior de estas representaciones. Claro. ¿Cómo su investigación, doctor, abre paso, obviamente, a que podamos conocer más sobre las cabezas de jaguar, sobre estas figuras talladas en piedras y que obviamente abonan
a las ciencias sociales y no solo en arqueología, sino que también para conocer un poco más sobre nuestra historia y también nuestra antepasados. Sí, pues definitivamente nos hablan de las relaciones sociales, políticas y económicas de un grupo de sociedades que se asentaron en un territorio que tendría alrededor de 3.000 kilómetros cuadrados y que podría estar incluso con investigaciones posteriores ampliándose esa zona, ¿verdad? Una cosa muy particular y muy interesante es que están ahí delimitadas. tenemos unas imágenes en 3D que obviamente nos muestran también ese gran significado. Podemos verlas. Esto es justamente parte del proceso de registro de los monumentos de la tradición escultórica Cabeza de Jaguar. Ese es el monumento número 6 de procedencia desconocida, así como muchos otros cuya procedencia no la podemos garantizar, no sabemos de dónde vienen porque se encuentran en colecciones particulares y no sabemos exactamente de dónde proceden. Esa es una piedra tallada en basalto y de una talla muy, muy fina. Sí, ahí ustedes pueden ver la ejecución de este monumento en roca basáltica, que son rocas duras y que no son fáciles de tallar. Claro. ¿Qué reflejan estas figuras, obviamente, no solo para nuestro país, sino que para la historia prehispánica de nuestra América? Estaba yo por responderle eso porque nos tienen que hablar de un proceso de articulación social. No podemos entender los monumentos prehispánicos solamente como cosas interesantes y bonitas, ¿no? Claro. Nos hablan de un proceso político y social y acompañan, como yo le digo, la configuración territorial de esta zona que le he llamado yo la zona nuclear de las Cabezas de Jaguar. Y nuclear lo que quiere decir es que es el núcleo, es el lugar específico donde la gran cantidad de hallazgos han aparecido y que está delimitada el río Paz en su margen occidental, en su margen oriental. A ver, vamos a ver, es que depende de dónde nos ubiquemos. Pero eso sería el oeste, ¿verdad? Es el río Paz. Hacia el este yo pensaba que era alrededor del lago de Coatepeque, por ahí iba terminando esta zona de influencia, hacia el norte el área de Santa Ana y hacia el sur hacia la costa, la planicie costera. Pero hay algunas evidencias que están llegando de que podrían haber sido usadas hacia el centro del país, tan lejano como Panchimalco, tan lejano como Antiguo Cuscatlán. Si esos datos se confirman, vamos a tener que hacer un replanteamiento de las hipótesis para ampliar esta zona de influencia política, territorial, económica. Claro. ¿Cuál es la importancia, doctor, de que obviamente la ciudadanía participe en estos procesos de investigación, que conozca un poco y que esto también nos acerca a nuestras comunidades originarias? Es de la mayor importancia. Es de la mayor importancia porque solo a partir de un trabajo participativo esta investigación va a cobrar algo de sentido. Yo así lo entiendo, es decir, esto no podría ser un Premio Nacional de Cultura si no tiene un vínculo con las fuerzas vivas de este país. Claro. Y las comunidades en sus territorios son los que empiezan entonces a definir qué hacer con ese patrimonio, cómo trabajarlo y cómo eso puede empezar a beneficiar realmente a tanta gente que está necesitada. Tenemos otra imagen en 3D, si nos puede hablar un poco al respecto Sí. de qué podemos encontrar en ella. Ese es el monumento 2. Bueno, las características de estos monumentos son esta protuberancia que ustedes ven en la parte superior, que yo le he llamado cresta, luego las espirales y los ojos, yo he llamado eso el complejo ojo-voluta, y las fauces, que es toda la parte inferior. Yo veo en esta parte una tradición mesoamericana, la podemos entender a partir entonces de la iconografía y el simbolismo de la espiritualidad mesoamericana, pero es muy particular, porque usted sabe que monumentos con esas características no se encuentran fuera de estos territorios de los que yo le he hablado en este momento. Es decir, en el oriente de Guatemala no las tenemos, en el sur de Honduras no las tenemos y ciertamente en otras partes de Mesoamérica no aparecen. Claro, en redes sociales nos están preguntando de cómo se realizan estas animaciones justamente en 3D, para que podamos responderle a nuestra teleaudiencia, doctor. Bueno, esto es a partir de fotografías, ¿verdad? A partir de necesitamos estar frente al objeto y hacer una serie de fotografías de diferentes ángulos y luego se procesan con un software especial que produce los modelos 3D y para esto yo he tenido apoyo de gente muy capacitada. Justamente de eso quiero preguntarle cuál es el equipo disciplinario que ha participado con usted en esta investigación y que también ha abonado a que por supuesto tengamos ya este resultado muy importante con las investigaciones. Mira, a lo largo de 10 años ha sido realmente mucha gente, más de 10 años en realidad. Comenzamos en los dibujos científicos y aquí yo quiero reconocer el trabajo de Daniel Salazar, artista salvadoreño que produjo estos maravillosos dibujos
volumétricos, ¿verdad? Con la técnica del puntillismo. Entonces reconocer el trabajo de Daniel, reconocer también el trabajo de Claudia Aguilar, porque ella también ayudó mucho para la producción de estos modelos 3D, de Massimo Stefani, italiano, que también trabajó mucho en la parte, Daniel Umaña, que ha trabajado, Higinio Acevedo. Mire, son muchas personas que han colaborado para poder llegar a este nivel de difusión. ¿Dónde podemos encontrar estos materiales, doctor? Yo le voy a dejar unos libritos de estos. El MINED, el Ministerio de Educación, acaba de hacer un tiraje de 1000 ejemplares del folleto de las cabezas de jaguar, que vamos a estar circulándolo dentro del Sistema Educativo Nacional. Es decir, los monumentos van a las escuelas, no el monumento físico, pero sí la exposición itinerante Cabezas de Jaguar, que por cierto ayer se inauguró en el paso del Jaguar. Quiero que nos ayude también a describir, vamos a mostrar otra imagen en 3D y luego hablamos también de las proyecciones que tiene usted y obviamente muy rica esta investigación que nos muestra parte de nuestra historia y nuestra cultura. Ahí tenemos otra imagen en 3D. Sí. Esta se puede visitar en el Parque de Izalco, es de las pocas que están expuestas al público y está en el Parque de Izalco, viene de la finca Cuyancúa, que es un sitio arqueológico en las proximidades de la ciudad de Izalco. Y está acompañada con 2 columnas basálticas, que es uno de los tipos de monumentos que acompañaban a las cabezas de jaguar, junto con los barrigones y con las estelas talladas. Claro, esta pieza está al aire libre en el parque de Izalco. ¿Cómo esto necesita, doctor, algún mantenimiento especial, algún trato especial para lograr, obviamente, sobrevivir en un ambiente tan libre como el parque? Mire, es una roca de basalto que pesa considerablemente y que también responde bastante bien a la intemperie. Eso no quiere decir de que no deberíamos de cuidarla. ¿De darle algún tratamiento? Yo pienso que podríamos mejorar poniéndole un techo, pero un techo alto, no un techo bajo, porque el techo bajo le va a generar mucho calor. Un techo alto para evitarle que esté tan expuesto a los elementos. Pero mire, la piedra de basalto responde bastante bien a los elementos y esa es una de las razones por las que los antiguos las usaban también como monumentos públicos. Claro. Quiero ya, doctor, para ir un poco cerrando, el tiempo se nos queda corto, ¿cuáles son sus proyecciones en cuanto a continuar profundizando en estas investigaciones y obviamente el proyecto arqueológico Cabezas de Jaguar? Bueno, quiero decirle de que este proyecto acompaña una serie de esfuerzos que tienen que ver con las reivindicaciones de los pueblos indígenas en este país y que pronto ustedes podrán ver la tradición Cabeza de Jaguar y la exposición itinerante acompañando esta caminata de enero de 2019 que va a comenzar en el municipio de Tacuba y que va a terminar el día 22 de enero en Izalco, y es una caminata de los pueblos originarios en resistencia. Las proyecciones son que las Cabezas de Jaguar acompañen los esfuerzos por concretar las aspiraciones de los pueblos indígenas en sus territorios. ¿Cuál sería ese mensaje que puede enviarle usted a los jóvenes investigadores que también están interesados en conocer un poco más sobre nuestra cultura, sobre nuestra historia y que esta investigación justamente abre ese espacio para poder? Bueno, una invitación, ¿verdad? Una invitación porque las puertas están abiertas para todo el que quiera acercarse y conocer un poco más sobre estos monumentos. Hay información que ya se puede leer, es decir, los invitamos a que consulten la página web de la tradición Cabeza de Jaguar, que está colgado en la página de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y también hay publicaciones a nivel nacional que se pueden buscar y que están disponibles en línea. Y con mucho gusto y las puertas abiertas para cualquier consulta, es decir, yo sé que hay estudiantes que están haciendo su tesis de licenciatura en arqueología y que les gustaría trabajar en apoyo al proyecto Cabezas de Jaguar. Yo sé que hay estudiantes de patrimonio cultural que están estudiando en Santa Ana, en Izalco, que son de los mismos territorios de donde provienen originalmente estos monumentos y que están interesados en conocer más para ver cómo, además, el conocimiento de esto potencia el desarrollo de sus localidades. Claro, teníamos también por ahí un último material para mostrarlo, que está plasmado justamente ahí en esa manta que usted traía, y obviamente queremos que mostrémosla. Estos son los dibujos que yo les decía, los dibujos de Daniel Salazar, un artista salvadoreño que me ha acompañado a lo largo de 10 años en este proceso en el registro gráfico, ¿verdad?
Eso lo trabajábamos con Daniel a partir de fotografías que yo hacía de los monumentos y se los enviaba. Claro. Y él a partir de un estudio fotográfico producía estos magníficos dibujos. Claro, quiero agradecerle y las puertas de Canal Gente V están abiertas. Nosotros vamos a continuar pues invitándole para que pueda mostrarnos más sobre esta investigación que viene a arrojarnos esos datos académicos y que obviamente nos enriquecen para conocer más de nuestra cultura. Muchas gracias. Quiero también...